avances de la ciencia siguen su curso y hoy más que nunca los descubrimientos en materia de salud nos ayudan a conocer mejor el mundo y también a nosotros mismos. Para hablar de esto ya nos acompaña en el estudio nuestro compañero Daniel Silva. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudia? Bien, ¿y tú? Tanto tiempo sin verte. ¿Cierto? Sí, Claudia, mira, la verdad es que es muy importante hablar de esto porque hoy día están todos los ojos puestos en las diferentes vacunas que están llegando al mundo, ¿no? Esa es una de las soluciones a largo plazo, o a mediano plazo, mejor dicho, que puede tener esta pandemia para poder volver a una nueva normalidad. Pero también hay un segundo carril que corre en paralelo y que tiene que ver con los tratamientos. ¿Qué pasa con las personas que se enferman, ¿no?, de COVID-19? Y también se están buscando diferentes alternativas. Por eso vamos a estar hablando de eso en Planeta Futuro. Pero antes vamos a hablar con un especialista justamente en esta materia, porque en todo el mundo hay desarrollos al respecto y en Chile tenemos desarrollos muy importantes. Por eso, para hablar justamente de esto, queremos conversar con experto, un investigador, el jefe justamente del Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Austral de Chile, don Alejandro Rojas, que ya está en contacto con nosotros acá en el Wall. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Vamos a mejorar el contacto con el doctor Alejandro Rojas porque lo vemos, pero no lo escuchamos. Ahí está, ¿no? Doctor, ¿ahora sí? ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora ¿Aló? sí. Lo escuchamos bien. Lo vemos con un fondo muy verde, así que asumimos que está en Valdivia. Doctor Alejandro Rojas, primero felicitaciones por la publicación en Scientific Report de la investigación que están haciendo ustedes con las alpacas. Así que partamos inmediatamente hablando de esto porque en todo el mundo están buscando ahora desarrollar un tratamiento efectivo contra la enfermedad, contra la COVID-19. Y ustedes tienen entre manos un anticuerpo muy potente que ha sido validado además ahora en una publicación científica. Sí, efectivamente, están en todo el mundo ya, bueno, hay dos de estos anticuerpos que están autorizados por la FDA para uso de emergencia, el de Regeneron, que fue utilizado para el presidente Trump cuando se enfermó, y ahora salió un anticuerpo de la compañía Eli Lilly, que fue utilizado de forma profiláctica en enfermeras y logró reducir la contagiosidad en más de un 80%. Perdón, sí. Doctor, ¿cómo está? Claudia Salas por acá. ¿Qué tiene que ver la alpaca en todo esto y por qué la alpaca? Mira, lo que sucede con los animales, en particular las alpacas, los camélidos, es que tienen anticuerpos que son muy simples. Y a diferencia de cualquier otro animal en todo el planeta, a los camélidos se les puede extraer el gen que produce un anticuerpo. En general, los mamíferos tienen dos genes que producen un anticuerpo para formar una cosa compleja y en la alpaca es uno solo. Por lo tanto, se puede extraer y después este mismo gen se puede producir en bacterias, así como se produce la insulina. Entonces, son anticuerpos que se pueden producir de forma muy económica y de forma ilimitada en bioreactores. Eso los hace muy particulares. Doctor, ustedes el año pasado ya vienen desarrollando esto, lograron justamente sintetizar este nanoanticuerpo, o nanobody como se llama en inglés, que es bastante más pequeño que el anticuerpo de los seres humanos y que demostró ser además muy neutralizante contra las partículas del SARS-CoV-2, del coronavirus. ¿En qué están hoy día y por qué todavía no han desarrollado un tratamiento o al menos lo han probado en ensayos clínicos, doctor? Claro, lo que hemos logrado hacer es que en Chile no existen las capacidades para poder, por ejemplo, hacer ensayos de neutralización utilizando animales de experimentación. Entonces, al día de hoy hemos logrado demostrar que efectivamente estos anticuerpos neutralizan de forma muy eficiente aislados virales, no solamente la variante inicial de Wuhan, sino que también la variante G614D, o sea, D614Y, que fue la que colonizó Europa el invierno pasado. Y posteriormente lo que necesitamos hacer ahora es evaluar si efectivamente este anticuerpo es capaz de pelear contra las nuevas variantes, y en eso estamos. Además ustedes, y eso me gustaría que lo pudiera explicar, porque también dentro de los últimos desarrollos que han logrado, pudieron unir, y esto es muy importante, lograron hacer algo así como una quimera, ¿no? Un anticuerpo humano con el anticuerpo de la alpaca, lograron fusionarlo. ¿Por qué es tan importante eso, doctor? Claro, en un inicio nosotros tratamos de emular un sistema que se había utilizado antes contra el virus sincicial, que es utilizar anticuerpos de alpaca a través de nebulización, a través de un puff por la nariz que pudiese llegar hasta la parte más profunda del pulmón. Sin embargo, adicionalmente ahora hemos logrado tomar este anticuerpo pequeñito, fusionarlo a un anticuerpo humano y emular las terapias que hoy día han sido autorizadas por la FDA.
Entonces, desarrollamos hoy día un anticuerpo que es más grande y por lo tanto tiene un periodo de retención en el cuerpo humano muchísimo más largo, y eso haría posible tratar a una persona a través de la inyección intravenosa de anticuerpos quiméricos, o sea, conferirle la protección de forma instantánea. Y eso podría reemplazar, por ejemplo, los ensayos de plasmaféresis que hoy día se están utilizando para hacer plasma convaleciente. Así también sería una oportunidad local, chilena, de poder generar una herramienta terapéutica y ponerla a disposición de la población. Esto no es menor, doctora, considerando también el contexto internacional donde hay grandes esfuerzos, cruzadas justamente de diferentes entidades sanitarias que están tratando de desarrollar un tratamiento y muchos de los cuales se han caído. ¿Se acuerda? La hidroxicloroquina, el lopinavir-ritonavir, el interferón, incluso el tratamiento con plasma hiperinmune o plasma convaleciente tampoco ha dado los resultados que se estaba buscando. Por lo tanto, ¿qué viene ahora? Porque aquí ya tenemos una posible, digámoslo, una potencial solución entre manos. Pero, ¿qué falta? Lo que falta hoy día es básicamente recursos, y eso es algo que nosotros hemos venido planteando desde mayo del año pasado, intentando buscar la voluntad política, porque fíjate que desde parte del Ministerio de Ciencia ha habido interés, sin embargo no está la herramienta legal para poder desarrollar proyectos de forma estratégica en respuesta a pandemias. Está solamente la posibilidad de entregar recursos a través de concursos que están muy por debajo de los montos que se necesita hoy día para una respuesta real contra un virus emergente. Entonces, básicamente lo que hoy día necesitamos es dinero para poder medir la toxicidad, que es un tema muy importante, demostrar que aparte de que funcione, que sea seguro en las personas. Y segundo, implementar un ensayo clínico, una fase 1 para demostrar qué dosis se le van a aplicar a los pacientes, que no tengan efecto. ¿Y sería muy difícil permitirlo para, en el fondo, de uso de emergencia, como ha sucedido con otras terapias? Claro, lo que pasa es que en la legislación chilena se podría utilizar siguiendo los guías regulares. Nosotros hemos tenido ya 2 conversaciones con el ISP y tenemos muy claro lo que necesitamos para poder llegar a establecer las líneas clínicas, o sea, las fases clínicas. Y no es mucho. Fíjate que en Chile se necesita tener los ensayos de desafío, que es lo que estamos haciendo hoy día en Australia. Posteriormente vamos a hacer el ensayo de toxicidad, si es que contamos con los recursos, y ya con eso estamos en condiciones de presentarnos ante el ISP para partir las fases clínicas. No se necesitaría hacer un ensayo de emergencia, sino que hacer una fase clínica, y ya en una fase 2 podríamos estar aplicando esto en pacientes. Están trabajando entonces con Australia. ¿Tienen también alguna otra coordinación, alguna alianza internacional en este momento que pueda significar a lo mejor en el corto plazo algún tipo de tratamiento, ya sea profiláctico o para la enfermedad directamente? En Alemania logramos producir los anticuerpos para la vía nebulizable, o sea, a través del nebulizador, en calidad de uso clínico. Y lo que estamos haciendo ahí es súper interesante, pero ahí nos asociamos con la Universidad de Copenhague, donde generamos anticuerpos que hoy día son, además de ser los anticuerpos neutralizantes que hemos desarrollado, son radioactivos. Hemos generado una pequeña cantidad de anticuerpos radioactivos, con los cuales nosotros somos ahora capaces de visualizar dónde se distribuye el anticuerpo por el cuerpo de los animales de experimentación. Pero esperamos, a mitad de año, poder hacer lo mismo para poder evaluar primero nuestra droga en términos de farmacocinética y farmacodinámica, pero también vamos a ser capaces de poder determinar dónde se encuentra alojado el virus en el cuerpo humano. Estamos desarrollando una herramienta diagnóstica en vivo a través de tomografía de emisión de positrones, que es una tecnología que nos permite visualizar el cuerpo humano completo y ver dónde está el virus, porque el anticuerpo se va a ir a pegar a él. Vamos a tener que hacer esa bajada para después explicar en simple también esto, porque a lo mejor para las personas entendidas suena muy sencillo, pero para nosotros es un poco más difícil también aterrizarlo para la gente. Doctor, aquí hay una pequeña reflexión que me gustaría también conocer qué piensa usted, porque ok, ya hay 2 tratamientos con anticuerpos importantes en Estados Unidos que están siendo probados, que pueden generar finalmente una posible solución aparte de los casos, ¿no? Pero también en otros países, en Europa, han estado trabajando, porque no somos los únicos, en Europa también se está trabajando con este tipo de anticuerpos de camelio. En Argentina, para no ir más lejos, están trabajando con anticuerpos equinos. Caballo, claro. ¿Te acuerdas de caballo? Sí. Ellos han recibido el apoyo. Nosotros también acá tenemos una posible solución entre manos, pero finalmente lo que estoy viendo es que se repite el hecho de que hay muy buena ciencia, ya sea en Santiago y en regiones, pero que no llegan a dar el último paso, no llegan a avanzar la última milla, que es lo que siempre se reclama, ¿o no? Sí, bueno, esto fíjate que ha pasado hace tiempo y básicamente yo creo que acá lo que hemos visto es que falta un Fondo Nacional para Emergencias Biológicas.
porque no necesariamente esto ocurre a través de los concursos regulares de experimentación, digamos, que tiene la ANIT, sino que efectivamente el país necesita de forma urgente la creación de un fondo nacional, así como la ONEMI, que responde a los terremotos, un fondo nacional para emergencia biológica. El fondo, el FONEF, algo así, que de alguna forma responda y que tenga recursos para la prevención, para el desarrollo de herramientas diagnósticas, para el desarrollo de herramientas terapéuticas, y no solo para este tipo de pandemias que hoy día nos acoge, sino que imagínate el mismo tema del ANTA. Ya una colega en Concepción que tiene un anticuerpo neutralizante hace más de 2 años, tampoco pudo escalarlo porque falta una estrategia para poder invertir de forma efectiva en el desarrollo final, la última milla que tú comentas. Sí, es que, a ver, cuesta entenderlo. Estamos hablando del virus ANTA, por ejemplo, que en este caso no tiene solución. O sea, básicamente, cuando una persona es contagiada, tiene que esperar a ver cómo va derivando su sintomatología. Si es que se agrava, efectivamente puede ser mortal. Y si no, también eventualmente puede salvarse. Es un animal que además va subiendo cada vez más hacia el norte de nuestro país. Ya no está solamente localizado en el sur. Es sumamente complejo. Entonces uno se pregunta cómo va a ser que no se entreguen los recursos después de que la ciencia hace tremendos esfuerzos y avances para encontrar soluciones a enfermedades que son mortales. Sí, Claudia, mira, imagínate, ese tema ANTA es aún peor porque en el COVID está todo el mundo trabajando. Claro. Sabemos que si no somos nosotros, quizás en 2 años más, 3 años más, va a haber gente que va a tener anticuerpos que los va a poder comercializar de forma económica y accesible. Sin embargo, en ANTA es Argentina y es Chile, y no hay más. O sea, hay otros virus, pero el local, el Andes virus, es bien particular de esta región y es el más letal de todos los antavirus. Y no hay otros más interesados que nosotros en desarrollar estos anticuerpos, digamos nosotros como chilenos, argentinos, y si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie, porque no hay un fondo económico detrás, no se está paralizando la economía por el tema de ANTA. Así es. Muy bien, doctor Rojas, muchísimas gracias. La idea del fondo de emergencia o del fondo de emergencias biológicas suena muy interesante, toda vez que además la OMS ya ha dicho que este no va a ser ni el primero ni el último, ¿no? Virus o bacteria o agente patógeno que podría desencadenar una crisis de nivel internacional. Doctor en bioquímica, jefe de laboratorio de biotecnología médica, Universidad Austral, el doctor Alejandro Rojas. Muchísimas gracias por este contacto. Que le vaya muy bien. Chao, chao. Muchísimas gracias a ustedes. Chao. Bien, impresionante lo que está haciendo el doctor Rojas con todo su equipo de científicos y científicas en la Austral. Realmente es extraordinario y esperamos que tengan una solución y una ayuda, ¿no? Para poder llegar con algún tratamiento quizás a nuestro país. Ojalá. Bien, vamos a avanzar porque habíamos dicho el tema de las vacunas, ¿no? Que es tema mundial en todas partes. Un dato muy interesante en Israel, después de haber vacunado a tanta gente, ya están viendo un declive importantísimo. Sí, partieron como el tremendo ejemplo y han ido a la baja. Exacto, pero lo que sí están sacando ahora es el balance en el fondo de las infecciones y enfermedades en adultos mayores y disminuyó más de un 90%. Es decir, qué bueno. Impresionante y es un ejemplo a seguir también lo que podría pasar con nuestro país. Y hablando de las vacunas, hay muchas personas hoy día, y esto es debate a nivel mundial, ¿qué va a pasar con el efecto de las vacunas frente a las nuevas variantes, sobre todo la variante brasileña y la variante sudafricana, que ha demostrado, parece que pueden eludir un poco, ¿no?, la acción de los anticuerpos generados por las vacunas? Pero atención, hay un paper que ha sido publicado en Nature justamente hace muy poco y que pone de relieve otro tema, otra discusión, y que tiene que ver con el funcionamiento del sistema inmunitario. El sistema inmunitario tiene varias formas de funcionar. Una de ellas son los anticuerpos, que es donde está la mayor parte de la discusión, ¿no?, que son estos soldados básicamente que se pegan, se adhieren a las partículas del virus y evitan la infección. Ok, eso es uno de los elementos del sistema inmunitario. Pero también está el sistema inmunitario, la acción celular, que eso es más a largo plazo, que tiene que ver con la activación de células T y células B. En este caso, lo que se está hablando es de las células T, que se conoce como las células asesinas, que también podrían activarse, y esto se está estudiando, y cuyo efecto, cuya memoria podría durar mucho más tiempo. Le preguntamos justamente a un inmunólogo por qué es tan importante también poner atención, no solo a los anticuerpos, sino que también a la inmunidad celular, y en específico a las células T. Mire. Tanto las vacunas como la infección natural generan 2 tipos de respuesta inmune. Por un lado están los anticuerpos, que reconocen la proteína de la superficie del virus y lo atrapan, evitando la infección. Y por otro lado están los linfocitos T citotóxicos, que eliminan a las células infectadas y pueden reconocer muchos fragmentos de cualquiera de las proteínas del virus. Por lo tanto, es mucho más difícil que las nuevas variantes del coronavirus puedan escapar al reconocimiento de los linfocitos T.
Si bien estas células no pueden evitar la infección, pueden detectar y eliminar tempranamente el coronavirus, produciendo una enfermedad mucho más leve. La gran pregunta que todos nos hacemos es, una vez que tenemos inmunidad, ¿cuánto nos va a durar? Ha habido casos en el mundo, por ejemplo, de personas que tuvieron COVID, se vuelven a contagiar, y en general lo que estamos hablando acá, ojalá que al menos durara un año la inmunidad y que nos vacunemos todos los años como lo hacemos contra la influenza. Pero no se sabe. Ahora, esto de las células T, y que eventualmente duran más a largo plazo, sería una muy buena señal, por lo menos. Exactamente, y aquí hay que hacer una explicación muy rápida. El tema de los anticuerpos tiene que ver con una respuesta rápida justamente de nuestro sistema Como en el corto inmunitario. plazo. Exactamente, y se ha observado, de hecho, que después los títulos de anticuerpos, la cantidad de anticuerpos neutralizantes bajan después de algunos meses. Hasta ahora, los estudios que hay, que siguen en desarrollo, se han hecho, por ejemplo, con los anticuerpos generados con la vacuna de Pfizer, por ejemplo, que fue una de las primeras en ser aprobadas en el mundo. Y hasta el momento, esa duración, esa protección de anticuerpos, hasta el momento duraría 8 meses y contando, mientras se van haciendo los cortes de la investigación. Que va avanzando. Entonces, al final, con el tiempo, vamos a saber cuánto dura la Al menos inmunidad. 8 meses, pero que disminuyan los anticuerpos, me han explicado muchos inmunólogos, no quiere decir que se acaba la protección. ¿Por qué? Porque también está la inmunidad celular, ¿no? Se generan dos tipos de células, las células, los linfocitos B o las células B, que son las que tienen memoria. Por lo tanto, si queda justamente los linfocitos B dando vuelta en nuestro sistema, ya con la inteligencia, ya aprendiendo a reconocer el coronavirus, puede que bajen los anticuerpos, pero una vez que entre de nuevo una partícula de coronavirus y es reconocida por la célula B se activa y forma nuevos anticuerpos. Perfecto. Eso es una cosa. Y lo segundo es justamente las células T, que son las asesinas, que lo que hacen es no matan las partículas, pero sí son capaces de eliminar las células que han sido infectadas. Por lo tanto, podrían, como decía Álvaro Yatzer, un destacado inmunólogo nacional, podrían evitar la enfermedad grave y también la muerte por coronavirus, lo cual es una muy buena noticia porque este sistema dura más tiempo en el cuerpo. Vamos a avanzar también, hablábamos con el doctor Rojas respecto de un posible tratamiento y acá voy a volver a insistir con una droga, que en este caso es un antiparasitario, que es una droga esencial según la OMS, que es barata, está disponible en todo el mundo. Ahora, se usa en animales, o al menos para eso se creó en la década de los 70, como un antiparasitario animal, pero luego se ha aplicado en humanos. Sí, hay dos formulaciones, y esto es muy importante aclararlo, porque también se dice que es solamente para animales y es no. Claro. Se hizo para animales originalmente, pero luego se generó una formulación también para personas, para la rosácea y otros problemas. Entonces en ese sentido ya pasamos esa barrera, está permitido su uso en humanos. El tema es si sirve o no sirve respecto al COVID-19. Exacto, pero es importante decir que está muy utilizado en el mundo en humanos, es completamente seguro en ese sentido, no hay ningún problema. Lo que pasa es que hace muchos meses hay algunos científicos que están defendiendo el uso de la ivermectina como en cuanto a sus propiedades antivirales de amplio espectro y están diciendo que funciona como tratamiento temprano y es muy efectivo según algunos pocos estudios. O sea, ante los primeros síntomas, porque hay algunos medicamentos que se han señalado, podrían ser beneficiosos, pero ya cuando el paciente está grave, cuando está internado, y otros que hay que tomar al principio, ante los primeros síntomas, porque más allá no funciona. Como la dexametasona, por ejemplo, que está aprobada para los pacientes críticos graves. No, este caso sería como tratamiento temprano, al igual que la Bifavir, por ejemplo, que también es la discusión. ¿Qué ha pasado? Que al comienzo la comunidad científica estaba un poco dudosa, dubitativa, suspicaz respecto de esto porque había muy pocos estudios. Sin embargo, con el tiempo, esto se ha empezado a utilizar mucho más en diferentes países, en Brasil, en Ecuador, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, también por algunos grupos de médicos. Han ido haciendo algunos estudios pequeños, han ido juntando evidencia que hasta el momento sería muy prometedora. Pero hasta el momento la OMS no se había referido a esto. Sin embargo, ayer, en una conferencia de prensa mundial, le preguntaron: OMS, ¿qué pasa con la ivermectina? ¿Qué pasa con los médicos que están diciendo que esto funcione y que sería un posible tratamiento muy eficaz y también muy barato contra la enfermedad? Veamos qué dijeron justamente hace muy poco en la OMS respecto de la ivermectina. Un equipo clínico está mirando los datos de diferentes análisis que han estado evaluando la ivermectina. Lo que están haciendo es sintetizar los resultados de estos estudios porque algunos tienen un número pequeño de voluntarios y la idea es juntarlo todo en un metaanálisis y hacer un marco de trabajo para calificar la certeza del beneficio. Están usando la misma metodología que han usado para todos los estudios en vivo que se han hecho durante la pandemia y esperamos tener una guía en las próximas semanas. Tengo una duda, necesitamos que la OMS la apruebe, porque si esto es un medicamento que ya se puede aplicar en humanos, hay médicos que eventualmente le pueden sugerir a un paciente con COVID-19, sobre todo que estamos en etapas tan experimentales con un virus nuevo,
¿Le pueden administrar ivermectina cuando tiene los primeros síntomas para que no se agrave la enfermedad? Las cosas como son, Claudia. Esto en Chile ya hay médicos que la están prescribiendo, claro. Ya hay médicos que la están entregando y esto según el ISP se llama una receta o una prescripción off-label, como fuera de etiqueta. Se puede hacer bajo la responsabilidad del médico. Y del paciente que acepta, obviamente, que se trata de un tratamiento, entre comillas, experimental para ese virus en particular. Exactamente. El problema es que todavía no hay ningún estudio en Chile que entregue datos al ISP, por ejemplo, respecto de la seguridad de esto, o de la eficacia, mejor dicho, no la seguridad, la eficacia de este tratamiento. Va a haber novedades y muy pronto, eso te lo doy firmado pero ahora. Una persona que tiene COVID-19, ya que es positivo, quizás todavía es asintomático o tiene los primeros síntomas, ¿puede pedir que se le administre ivermectina? Puede pedirle a su médico si lo puede hacer, porque ha pasado también... ¿Es un medicamento que uno puede comprar en farmacia con una receta como antiparasitario? En ningún caso hay que comprarlo y consumirlo uno solo, sin una prescripción médica, sin la receta de un médico, no. No, pero el médico. El médico puede hacerlo, el médico puede recetarlo y de hecho se hace, ojo con eso, pero falta también la aprobación de la OMS para eso, para una guía clínica internacional. Claro. Avanzamos con un tema completamente distinto, vamos a hacer un corte con la pandemia, vamos a hablar de la preeclampsia. Esto es una condición que afecta al 5% al menos de las mujeres embarazadas, que es un aumento súbito de la presión arterial que puede pasar más o menos en la semana 20, en la última parte. Y ojo, con personas que no necesariamente tenían problemas de presión arterial antes de quedar embarazadas. Exactamente, y esto es un problema muy importante a nivel internacional, no solamente en Chile, y es la principal causa de muerte y de daño incluso tanto de la mamá como del niño. E incluso las mamás que tuvieron preeclampsia, la única forma de recuperarse es adelantar el parto, por lo tanto genera partos prematuros. En el fondo son mujeres que las dejan con reposo absoluto hasta que ojalá la guagua se haya formado lo más posible, porque la idea es sacarla justamente de manera muy temprana, ¿cierto? Para evitar el riesgo tanto de la guagua como de la madre. Y atención, porque esto se asocia también a daños de órganos maternos, y no cualquiera, estamos hablando de riñón, hígado, páncreas también. En el fondo es una enfermedad muy problemática que asusta a todas las mujeres. ¿Es al azar? ¿Es mala suerte simplemente? Es que eso es lo que no se sabe. ¿Por qué pasa? ¿A quién le pasa? Y es por eso que esto es muy importante, señor director. Estamos viendo ahí justamente las imágenes porque un grupo de científicos ha logrado desarrollar, de la Universidad de San Sebastián, ha logrado desarrollar un test de diagnóstico que utilizando justamente una muestra de sangre podría darnos luces respecto de la posible aparición de la preeclampsia. Esto es muy importante porque hasta el momento no existe una explicación de quiénes pueden padecerla o por qué. Vamos a escuchar justamente a este investigador. Hemos descubierto una molécula, una proteína, que está aumentada en las placentas de mujeres que sufren preeclampsia. Nuestras evidencias apuntan que esta proteína, o el aumento de esta proteína, estaría involucrado en el mal desarrollo de la placenta, pero también en el comienzo de la sintomatología materna. Más aún, esta proteína la podemos encontrar, o más bien, se libera desde la placenta, o se liberaría de la placenta hacia el torrente sanguíneo materno, desde donde la podríamos detectar con un simple examen de sangre. Innovación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de San Sebastián que queremos destacar acá en Planeta Futuro. Claudia Salas. Completísimo, tuvimos de todo, así que seguimos pendientes al tema de la vacuna, como siempre, insistirle a la población que se vacune. Lo bueno es que los últimos estudios o encuestas que se hacen en nuestro país arrojan que los jóvenes tienen cada vez menos miedo a vacunarse. Al principio decían, no, yo voy a esperar un poco, a ver qué es lo que pasa, que esta vacuna sí, la China no. Ahora no se distingue entre vacunas y la gente efectivamente está participando en este proceso. Gran noticia. Sí. Muchas gracias, Daniel, nos vemos en un ratito. Chao.